Capítulo 43. Noah. El jardín de la azotea terminó siendo un desastre. La mesa de la que ya no podías descifrar la forma, la tierra excavada y árboles rotos, y el miasma que se había acumulado se volvió un pantano pegajoso al que los cazadores de clase A no pudieran acercarse fácilmente a los alrededores. Y encima de eso, la hierba y las plantas del jardín que todavía estaban congeladas y goteaban gotas de agua al sol de verano. Me acababa de mudar ayer. Es un alivio que el edificio al menos esté bien. 2 cazadores de clase S habían luchado, así que considerándolo que solo hicieran esto era increíblemente bueno. Fue gracias a que Yerim era un tipo de magia orientada a la congelación de bajo nivel y Noah también era originalmente un tipo de asistencia, mirando sus habilidades optimizadas iniciales. Parecía que todas las habilidades que usaba mientras atacaba estaban relacionadas con el título de Theobald's Haze, por lo que tampoco habría sido competente en el uso de las habilidades todavía. Noah se fue con los cazadores de la asociación, incluido Song Taewon. Mientras no se tratara de su hermana, parecía tener una buena personalidad, así que debería estar bien. Ayushi, ven aquí y recibe tratamiento también. Yerim, que se había vuelto completamente animada, me hizo un gesto para que me acercara rápidamente. Tal vez se había bañado con el suministro de agua del jardín porque estaba completamente mojada. El brazo al que le habían lavado la sangre no tenía un solo rasguño por estar lastimado y estaba suave. Como era de esperar, los sanadores de alto rango eran realmente geniales. Era lo mismo que usar toneladas de preciosas pociones de vitalidad de alto rango siempre que tuvieras esas pociones de maná. Ya usé un poco. Splash. Tan pronto como me acerqué, Yerim arrojó un cubo de agua sobre mi cabeza. Era verano, pero el agua estaba fría. Todavía queda una cicatriz. Sanador Ayushi, por aquí. Ligeramente flotando en el aire, Yerim revisó mi herida y llamó al sanador. Tenías que lavar la herida rápidamente y recibir tratamiento después de que te revisaran, pero ella realmente no tenía reservas. Era un poco dura. Gracias a eso también me borró limpiamente la cicatriz. Sung Yunyae dijo que tenía cosas que hacer y regresó con el sanador, y solo quedaron unas pocas personas para manejar las secuelas. Tuve que entrar, lavarme y cambiarme de ropa, pero estaba un poco cansado, así que me senté en un banco cercano. Si iba mojado tendría que limpiar el agua que goteaba. El sol de verano era bueno, y sequémonos un poco antes de irnos. ¿Y cuando conoció Ayushi a ese tipo de mujer rara? Preguntó Yerim, que se sentó a mi lado. Los medios de comunicación social. Así que esto es lo que llamas efectos dañinos de las redes sociales, murmuró Yerim, mirando a los cazadores manipulando el veneno. Aunque pensé que era un poco diferente. De todos modos, como era de esperar, no digas amor tan fácilmente. Lo viste. En ese momento, una mujer rara dijo que lo ama y ese loco perdió el control. Aunque no sé por qué liberó su ira sobre mi inocente Ayushi. Es porque está loco. Fue muy extraño, entonces debes dejar de decirle a la gente esas palabras tabú. Tampoco planeo hacer eso nunca más. Solo voy a criar monstruos cómodamente. Podría llenarlo en 5 años. Estaba el asunto de hoy, y solo mirando a Yerim, usar la palabra clave a menudo parecía que se volvería peligroso lentamente. No estaba planeando abusar de la palabra clave al principio. Esto también se debe a la resistencia al miedo. Hacía las cosas sin miedo, sin pensar en las consecuencias. Cuando lo pensé con calma, decirle la palabra clave a Sung Yunyae también parecía una locura. ¿Qué iba a hacer después de aplicar la palabra clave a esa persona? Conocerlo regularmente y usar la habilidad mi pequeño y criarlo. Ahora ni siquiera debería pensar en tocar a las personas que ya son de clase S. Incluso para las personas no despiertas, solo debería usarlo en clases S poseedoras de habilidades especiales superiores que parezcan que les resultaría difícil despertar de manera óptima. Por supuesto, después de hacer una verificación de antecedentes a fondo. El título era cuidador perfecto, así que solo pensé en el lado positivo. Incluso era malo, si la influencia del cuidador fue grande, el efecto de la palabra clave todavía aparecía. Si lo piensas, Riet habría criado a su hermano con sinceridad a su manera.
Sería algo así como un episodio intenso de una clase S en el que un padre va por la escuela vigilando cada movimiento de sus hijos y los intimida sin dejarlos descansar. Todo lo que hago es para que te vaya bien, también lo estoy pasando mal, se necesita dinero y tiempo también. Entonces, una clase A se convirtió en una clase S. Si no sabías qué le pasó por dentro y solo mirabas su exterior, era un éxito. Fui un poco descuidado. No es poco. Últimamente, cuando miro a Ayushi, parece un conejo. ¿Qué significa eso? Vas por ahí sin miedo. Tú también fuiste así hace un rato. La nuna del loco debería haber sido una clase S, pero te enojaste tan descuidadamente. No tenía sentido enojarse, ¿verdad? Ayushi es muy extraño. También tengo un hermano menor, así que no parecía asunto de otras personas. Y la palabra clave ya estaba aplicada, por lo que tampoco era un completo extraño. El nombre de la habilidad también era mi pequeño. No, no era realmente eso. Si pensaba en los nombres de la ventana de habilidades, el nombre de la habilidad era completamente insatisfactorio. Ciervo bastardo, de verdad. Es asunto de otras personas. ¿Y por qué hablabas de tu hermano como si criaras a tu propio hijo? Ayushi dijo que sus padres fallecieron cuando estabas en la escuela secundaria. Entonces, ¿no debería el líder del gremio tener alrededor de 13 o 14 años? Si es así, ya había crecido. También tengo 15. No había crecido. Comencé a cuidar de Yuhyun cuando estaba entrando al jardín de infantes. También me dio su clavel del Día de los Padres. Me dolía el pecho al pensar en cómo arrojé todo eso en un ataque de ira. Debería haber pedido volver a hace 7 años en lugar de 5 años. Ante mis palabras, los ojos de Yerim se agrandaron. ¿Por qué? Aunque tus padres estaban bien. Ayushi también debería haber sido un niño. Es posible que el ambiente en su hogar haya sido un poco malo. No fue nada de eso. Fue porque ambos trabajaban. De algún modo, nuestros padres tenían una buena relación. Casi todos los días después del trabajo, los dos comían juntos y salían los fines de semana. Ellos fallecieron al mismo tiempo porque habían tenido un accidente mientras viajaban. Eran tortolitos hasta el punto de que había muchos chismes sobre ellos. Eso parece un poco inusual, dijo Yerim frunciendo el ceño levemente. Bueno, había padres en el mundo que no estaban interesados en sus hijos. Ellos se ocuparon de lo básico, y las personas que nos rodeaban opinaban que éramos una familia feliz que vivía bien, así que pensé que probablemente también lo fuera. Y hablando de cuando usé la piedra de los deseos, no pensé en nuestros padres en absoluto. Era una situación en la que no podía ver nada más que a Yuhyun, pero incluso si no fuera así, no pensé que debiera regresar antes de que nuestros padres fallecieran. Incluso si los hubiera disuadido de su viaje o les hubiera aconsejado, probablemente no me habrían escuchado y, sobre todo, no quería volver a pasar por la conmoción de las mazmorra. Incluso si se repitiera lo mismo, no había forma de que el resultado fuera el mismo. Si Yuhyun no podía despertar a tiempo y era atacado por un monstruo. Eso era un no. Aún así, me siento arrepentido de nuevo. Una vez que Yuhyun salga, deberíamos ir al osario una vez. *****. Las instalaciones para encarcelar a despertados de alto rango seguían siendo inadecuadas. Especialmente si eran cazadores de combate de clase S, era lo mismo que se queden encerrados en casa. Solo había un cazador de clase S afiliado a una institución gubernamental, por lo que no podían ser vigilados uno a uno durante 24 horas. Entonces, si era un día como hoy en que un cazador de clase S fue capturado y traído, una tensión moderada flotaba en el aire en todo el centro de detención de cazadores. Noah Luire estaba sentado en la silla de la sala de visitas. En comparación con cuando corría salvajemente, se había vuelto mucho más tranquilo, pero era un rostro que todavía parecía aturdido. Poco después, la puerta se abrió y el líder del gremio de Seseong, Sung Yunyae, entró. Arrojó un objeto que bloqueaba los sonidos circundantes sobre la mesa y se sentó frente a Noah. Nunca dije que crearas problemas tan pronto como entras en el país. Era un tono que parecía un poco estupefacto.
Aunque en realidad, rara vez se sorprendió. La habilidad de veneno de Noah, el título de gemelo de Theobald Hayes, era de clase S. Incluso si tuviera un elemento de resistencia al veneno de rango razonablemente alto, no era un nivel que una estadística de clase F pudiera soportar. Era un tipo de veneno parecido a una maldición que no tenía un efecto inmediato, sino que controlaba lentamente el cuerpo del oponente, por lo que rápidamente tomó a un sanador y se dirigió a la instalación de cría. Aunque la escena que vio cuando llegó fue completamente diferente a sus expectativas. «Me disculpo», dijo Noah. Era una voz débil, pero aún así, no estaba asustada, como frente a Riet. En lugar de una disculpa, quiero escuchar el motivo. Es una situación que no puedo entender por completo. Sung Yunyae también sabía más o menos sobre la relación entre Noah y Riet. En primer lugar, la llegada de Noah bajo las órdenes de Sung Yunyae fue para obtener la fuerza para igualar su hermana. No ha pasado mucho tiempo desde que te volviste útil, así que es demasiado para hacer un lío de cosas como esta. Si es así, también será difícil estar activo en Corea. Sung Yunyae suspiró exageradamente. Si se pagó el precio, debe cumplir su promesa. Incluso si dijiste que era el precio, al final, no obtuve lo mismo mi hermana. Los ojos de Noah estaban ligeramente agudos. Sung Yunyae recibió descuidadamente ese brillo de ojos y lo pasó por alto. ¿Qué haría yo si la condición del título fuera algo así? No agregaste la condición, más que a Riet, dentro del contrato de que te haría más fuerte, así que no es que el precio esté mal. Ante sus descaradas palabras, ya que él conocía toda la historia interna, las cejas de Noah se arrugaron. Al mismo tiempo, miró a Sung Yunyae con una mirada que decía que no entendía. Fue porque Riet, que ya era bastante fuerte, obtener el título de gemelo de Theobald Hayes era algo que definitivamente tampoco sería un asunto feliz para Sung Yunyae. No importa qué desperdicio pueda tener un título de clase SSS, pasárselo a alguien que podría poner un cuchillo en tu garganta era definitivamente extraño. Exactamente por qué. En lugar de ese tipo de cosas triviales, quiero escuchar por qué atacaste a An Yoo-jin. Ya pregunté 2 veces. Noah cerró la boca. Su mano sobre la mesa se movió inconscientemente levemente. Sentí una sensación extraña desde que lo conocí. Un sentimiento extraño. Sí, como si fuera similar a mi hermana y a mí, un tipo de dragón de maldiciones y venenos debería decirlo. En el momento en que sintió eso, estaba un poco tenso. Además de eso, esa extraña energía era más fuerte que incluso Riet. Definitivamente parecía débil y era cierto que es débil, pero llegué a pensar en él como un tipo de clase alta. Es por eso que te vino a la mente tu hermana. Probablemente. Inclinando levemente la cabeza, Noah respondió. Era una voz que decía que ni siquiera él mismo estaba seguro. Estaba claro que sentía que An Yoo-jin era Riet. Incluso ahora, cuando pensaba en él, su corazón latía con fuerza. Las 2 manos de Noah se agarraron con fuerza y se enredaron. Un tipo de dragón maldito y venenoso podría ser un título. Me preguntaba de dónde había salido de repente una clase S con una mayor resistencia al veneno. Tendría resistencia a las maldiciones como tú y Riet. Eso sería un poco molesto. Sung Yunyae murmuró en voz baja. Ni siquiera podía adivinar cómo una estadística de clase F podría haber obtenido ese tipo de título. Además de eso, según las palabras de Noah, era más alto que el Theobald Hayes. Incluso si fuera similar, sería una clase SSS. Dejando eso a un lado, parecía que no tenía una habilidad de tipo ataque. Cuando fue secuestrado, 2 de las muertes fueron definitivamente por veneno, y las restantes habían recibido una habilidad de maldición. Sung Yunyae, que estaba concentrado en sus pensamientos, levantó su cuerpo. Miró brevemente a Noah y recogió el artículo de la mesa. Finjamos no tener una conexión durante un tiempo. No mostró una reacción cuando Noah entró al país y cuando visitó la instalación de cría, por lo que no recibiría sospechas. Y no sería extraño visitar con curiosidad a la persona relacionada con el incidente. Incluso después de que Sung Yunyae se fuera, Noah no se movió y se quedó sentado en su asiento.
Escuchó la señal de salir del exterior, pero la ignoró. Incapaz de entrar precipitadamente, se oyó el sonido de pies mareados yendo y viniendo por la puerta. An Yo-Yin. La voz de Riet sonó en sus oídos. Definitivamente estaba muy enojada. Noah encorvó inconscientemente los hombros. Pensó en ella mostrando una rara buena voluntad hacia An Yo-Yin, pidiéndole varias veces que tratara bien a An Yo-Yin, que se viera bien frente a él. Pero gracias a él, su relación pasó de romperse a ser completamente descartada. La voz enojada que le decía que no pensara en venir a Corea, que ni siquiera soñara con mostrar su rostro, se mezcló con la voz de Riet. Mientras lo hacía, la voz de Riet se hizo más pequeña y finalmente se detuvo. Terminó. Noah miró el dorso de su mano, que estaba atravesado por las uñas que se habían vuelto afiladas sin que él se diera cuenta. La sangre fluyó hacia abajo. Pero, como si estuviera anestesiado, no sintió dolor. En lugar de dolor, lo que llenaba todo su cuerpo era miedo mezclado con impaciencia. Dum. No pudo soportarlo más y se levantó de su asiento. Asterisco. La preparación es perfecta, murmuré, satisfecho, después de esparcir todo tipo de juguetes en la sala de estar. Para hacerlos dormir profundamente, jugar con ellos a todo lo que den y cansarlos, es lo mejor. La última vez, el tiempo más largo que durmió Cometa, fue de 1 hora, después de jugar mucho. Jugó durante 1 hora después de eso, pero estaba exhausto, así que solo lo acepté en un grado razonable, y se despertó en 30 minutos. Entonces, si jugaba con él el mayor tiempo posible con todas mis fuerzas, dormía mucho tiempo. Por favor, que sea así. Y era demasiado joven para irse a la sala de cría como los unicornios. Y los unicornios se pegaron entre sí, por lo que no me buscaron particularmente, y tampoco se sintieron solos. Por otro lado, si Cometa no me veía cuando se despertaba, piaba y volaba de un lado a otro buscándome. Entonces, no había elección. Debería soportarlo durante algún tiempo tomando siestas. Entonces fue un alivio poder dejar a Blue en la sala de cría durante el día. Chirpie se portaba bien a menos que estuviera en modo glotón. Últimamente, estaba interesado en los juguetes de los niños, por lo que también jugaba bien por sí solo. Chirpie trotó y chirrió una vez más a mis pies. ¿Qué pasa, Chirpie? Terminaste el rompecabezas. Debería desordenarlo por ti. Chirp. La pose de aleteo y salto era para que yo la sostuviera. Cuando recogí la bola de pelusa que saltaba, pronto se quedó en silencio. Blue ya se había quedado dormido, y debería poner a dormir a Chirpie lentamente. En ese momento, sonó mi celular. Cuando levanté el teléfono, salió la voz ligeramente rígida de Song Taewon. ¿Estás solo en casa ahora mismo? Lo siento. Por ahora sí. Yu Myung-woo estaba en un estado en el que no estaba aquí, pero sí lo estaba. De repente solo aparecía, me hacía comida y luego desaparecía. Era una novia caracol. Noah Luire ha desaparecido. Por si acaso, no salgas. Nos hemos contactado con Jaeon, por lo que pronto llegará el cazador Kim Sungan. Sí, entiendo. Desaparecido, ¿a dónde fue? Dado que sus títulos eran los mismos, Noah podría tener una habilidad que oculta su cuerpo, como Riet. Entonces sería difícil encontrarlo. Estaba pensando en dejarlo en el centro de detención y engatusarlo lentamente, esto es problemático. Pensé que se había estabilizado, pero así, vendría a buscarme de nuevo. Posiblemente. Dejé a Chirpie en el suelo y me dirigí a la entrada. Había un monitor en la pared que podía verificar, por supuesto, justo afuera de la puerta de entrada, pero también cerca de la entrada del mini portal. En la pantalla claramente reflectante, vi la forma de un joven rubio sentado encorvado junto al portal. Quiero decir, ni siquiera es un cachorro que fue echado. ¿Por qué estaba así allí? Primero, le envié un mensaje de texto a Kim Sungan pidiéndole que esperara fuera del edificio por un momento. Si los dos pelearan dentro del edificio, me quedaría sin hogar en un instante. Luego levanté el receptor del intercomunicador que se conectaba al lado del mini portal. Noah. Noah levantó la cabeza que había enterrado entre las rodillas.
Me preocupaba que se pusiera nervioso con solo escuchar mi voz, pero afortunadamente parecía un poco asustado. ¿Pasó algo? Cuando le pregunté lo más amablemente posible, levantó lentamente su cuerpo. No solamente, fue un poco aterrador. Riet. Él asintió con la cabeza. Por otra parte, lo convirtió en un gran asunto, por lo que tendría miedo de problemas futuros. Los ojos ligeramente temblorosos me hicieron chasquear la lengua automáticamente. De todos modos, Riet, de verdad. ¿Te gustaría venir? Pregunté sin pensar, y luego me sorprendí. Quiero decir, no era bueno. Afortunadamente, Noah negó con la cabeza primero. No, no sé si podré contenerme de nuevo. Puedo quedarme aquí por un momento. Solo hasta la mañana. Sí, eso está bien, pero tienes que volver en silencio al centro de detención por la mañana. Tragué un suspiro viendo a Noah asentir. Sin embargo, sería incómodo. Colgué el auricular y llamé a Song Taewon. Cuando le dije que Noah estaba frente al portal y que había prometido regresar en silencio por la mañana, se quedó callado por un largo rato y luego dijo que entendía. Si dice que cooperará obedientemente, entonces sería mejor esperar. Yo también iré allí. Creo que estaría bien si vienes por la mañana. El cazador Kim Sungan ya ha llegado también. En un posible escenario, para poder someterlo con un daño mínimo, sería mejor para mí unirme también. Debería intentar persuadirlo de que regrese de inmediato al centro de detención. No, es mejor que pasar la noche dando vueltas y buscándolo. Eso era cierto. Fue un alivio que la sala de servicio nocturno para los empleados estuviera bien hecha. Transmití un mensaje similar a Kim Sungan y volví mi mirada hacia el monitor. Noah todavía estaba encorvado en la postura en la que lo vi por primera vez. Y por la mañana, regresó silenciosamente al centro de detención como prometió. Tan pronto como tomé un respiro, esta vez, recibí un contacto diciendo que Yu-hyun salió del calabozo. Mucho más rápido de lo esperado.